capítulo 6, verso 4. Vamos a leerlo al verso 6. En el nombre poderoso del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, nombre el cual es Jesucristo. Y dice la letra de la palabra viva del Señor: mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes, y en su casa. Verso 5. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y dice el verso 6, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Es la única vez que se describe en las Escrituras que nuestro Señor se asombró. Y eso significa que la incredulidad no es un estado en la persona que Dios vea como normal. La incredulidad es un pecado que se manifiesta en determinados momentos, pero que muchos tienen esa contaminación en sus vidas y necesitan ser limpios. Qué tremendo es que la vida misma caminaba por esta tierra y por la incredulidad no hizo milagros en mucha gente que pudo haber recibido si hubiese creído. La incredulidad es un mal que realmente Dios aborrece, porque impide que el ser humano se conecte con la gracia de Dios. La incredulidad es un mal que impide la comunicación entre el hombre con Dios, entre el hombre y Dios. La incredulidad es un mal profundo, porque es como no creer que existe lo que Dios puede hacer en nuestras vidas, como no creer que puede venirnos una bendición enorme de parte de Dios. La incredulidad es un enemigo silencioso. Y a mí me impresiona que la Biblia también declara, pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en Él. Oiga bien, pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en Él. Dice la Escritura en Juan 12:37. Para nosotros los cristianos genuinos, lo sobrenatural debe de ser algo normal, porque Dios habita en nosotros y somos un pueblo elegido para manifestar su multiforme sabiduría. Para eso Dios nos ha elegido. Mire que la Escritura declara que para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Es decir, que somos los depositarios. Es decir, que Dios nos ha elegido para que Él manifieste su sabiduría a sus creaciones. Pero, ¿cómo puede Dios trabajar en una vida llena de incredulidad? Una vida que únicamente su visión llega a lo que alcanza a ver sus ojos naturales. Nosotros tenemos que ver con los ojos del alma, tenemos que ver con el corazón, tenemos que ver con una visión espiritual libre de incredulidad. Porque tener incredulidad es no creer que Dios puede obrar a favor nuestro. La incredulidad no nos deja movernos en lo sobrenatural. Si usted me acompaña al libro de Juan capítulo 6, verso 63, vamos a leerlo al verso 64. Es terrible saber que aunque hay quienes tienen años en el Evangelio, creen en Dios, pero no le creen a Dios. Y son cosas muy distintas.
Dios conoce quiénes son los que verdaderamente creen en Él y sabe quiénes no creen en Él. Aquí en Juan 6, 63 y verso 64, dice: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Me llamó la atención que quienes no creían y el que le había de entregar estaban en el mismo nivel. Es ahí donde podemos entender que quienes traicionan al Señor es porque primero se contaminaron de incredulidad y la traición solo es la manifestación. La incredulidad es la base de todos los pecados, mis amados. La incredulidad es la base fundamental para aquellos que van hacia las tinieblas. El que no cree que Dios le va a juzgar, entonces peca. El que no cree que un día Dios le va a llamar a dar cuentas, entonces comete toda clase de pecados y también de iniquidades y una serie de cosas que desagradan al Señor, pero por la incredulidad se activan en lo malo. Pero el que cree en Dios verdaderamente sabe de que Dios tiene bendiciones, tiene promesas, pero sabe también que Dios un día le va a llamar para pedirle cuentas. Entonces la incredulidad es la base de los pecados, de las iniquidades, transgresiones, prevaricaciones y toda clase de mal que el ser humano puede cometer delante de la presencia del Señor. Mire de que mucha gente tiene como un gran problema no creer ni la Biblia misma que Dios ha inspirado. Hay gente que no cree ni la Biblia, aunque ha pasado todas las pruebas científicas, ha superado las críticas grandes y pequeñas, ha rebasado a la ciencia, ha demostrado ser inspirada por Dios y aún así mucha gente no cree. Pero aunque ha mostrado ser la palabra de Dios, el problema está en aquellos que tienen incredulidad en sus corazones, aquellos que creen más al diario La Prensa, aquellos que creen más a las revistas, aquellos que creen más en lo que dice Internet, aquellos que le creen más a los que escriben los hombres y no creen lo que Dios ha inspirado. Mire de que la Biblia declara que ni aún los hermanos de Jesucristo creían en Él. Eso está en Juan 7, verso 5. Pero en Lucas 2, verso 19, la Biblia dice: pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Oiga bien, en el círculo más cercano al Señor Jesús había incredulidad. ¿Cuántos están conmigo recibiendo la palabra? Porque si alguno tiene incredulidad esta noche, tampoco va a recibir lo que yo estoy exponiendo esta bendita noche. En el círculo más cercano al Señor había incredulidad, pero María tenía un escudo ante ese mal, y el escudo que tenía era precisamente que ella guardaba todas las cosas en el corazón. Guardaba en su corazón lo que ocurría, aquellos encuentros angélicos que Dios le mandó para que pudiera recibir el mensaje. En el círculo más cercano a nuestro Señor Jesucristo había incredulidad, pero María tenía ese escudo de que guardaba la palabra, y eso no permitía que la incredulidad la invadiera y perdiera el propósito para el cual Dios la había llamado. María tiene muchas cosas bellas que Dios nos muestra por medio de ella. Ahora, el problema es que muchos quieren poner a María donde Dios no le ha puesto, pero en ella hay una gran enseñanza. Así como hablamos de lo que Dios nos enseña por medio de Moisés, de Abraham, Sansón, Josué, Elías, Eliseo, así también hay una gran enseñanza en la vida de María. Pero tenemos que entender que aunque la familia de Jesucristo no creía en Él, ella
iba guardando todo lo que miraba y oía acerca del propósito manifestado por medio de Jesús. Tremendo esto. Eso está conectado con lo que se declara en el primer salmo. Porque en el primer salmo dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Pero dice el verso 2: sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. María meditaba en todo lo que Dios le había anunciado y todo lo que ella iba mirando en Cristo. Por eso se convirtió como un escudo en su corazón para que la incredulidad no le dañara. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Enseña la Escritura en el primer salmo. Entonces ella prosperó, aunque la incredulidad visitó ese círculo familiar de Jesús. La incredulidad visitó a muchos discípulos de Jesús. La incredulidad sigue visitando a muchos que hoy se dicen ser discípulos de Jesús en nuestros días. Sigue visitando. Aún a pastores visita la incredulidad. Y algunos le permiten que entre. Algunos le permiten que les dañe. Algunos le permiten que haga devastaciones terribles. De tal manera que yo conozco un pastor, bueno, ya no es pastor, que él, un viento doctrinal lo sacudió, y un hombre muy usado por Dios. Pero él le abrió la puerta a la incredulidad y empezó a hablar mal del nombre de Jesús. Se fue al mesianismo, se fue a que a Jesús hay que decirle Yeshua. Y yo sé de que hablar en hebreo es lindo, yo sé de que el lenguaje hebreo es una bendición, pero el Señor nos muestra que hay que tener cuidado con los vientos doctrinales, porque muchas veces van impregnados de incredulidad. Hay vientos doctrinales que le hacen dudar a usted de lo que el Espíritu Santo le ha enseñado. Es tremendo, pero mucha gente se deja mover. Y la incredulidad es peligrosa, porque si usted es un incrédulo, usted no va a gozar de la salvación, porque la salvación se recibe por fe, que es todo lo contrario a la incredulidad. Las bendiciones se reciben por fe, que es todo lo contrario a la incredulidad. Las promesas que Dios tiene se activan en aquellos que las creen. La Biblia enseña que las promesas del Señor son sí y amén, pero se activan en aquellos que tienen fe. Los que tienen incredulidad solo ven disfrutar a otros las bendiciones. Los incrédulos son los que dicen: unos nacen con estrellas y otros nacen estrellados, y yo nací estrellado, dicen. Pero lo que tienen es incredulidad que no les permite disfrutar de lo que Dios tiene para ellos también. Porque Dios no hace excepción de personas. Y es tremendo esto. Mire que cuando se medita en la palabra, llega esa prosperidad que Dios produce por medio de esa palabra viva. Y se hace a un lado la incredulidad, llega la bendición, llega la abundancia, llega todo lo que Dios tiene para la vida, porque se ha hecho a un lado la maldición de la incredulidad y se ha recibido la bendición de la fe por medio de creer el mensaje que Dios ha dejado. Mire que las acciones tienen un impacto mayor cuando se tiene fe, porque van respaldadas esas acciones por el Señor. Cuando alguien duda, qué tremendo, ¿verdad? Hasta se le nota en lo natural cuando alguien duda de lo que hace. Cuando alguien no está seguro, hasta el ser humano que no es espiritual lo detecta. Pero cuando hay una seguridad, cuando alguien sabe de que Dios está con él, que Dios está con ella, cuando alguien sabe de que Dios le va a respaldar, que Dios le va a guardar, que Dios le va a bendecir, que cuando alguien cree en lo que Dios puede hacer en su vida, se nota, aquello se impregna en los demás. Mire que yo recuerdo, porque es importante hablar positivamente para que la fe no se debilite. Y yo recuerdo que estábamos en un partido de fútbol, y yo recuerdo de que íbamos perdiendo. Mire, íbamos perdiendo por goleada. Y yo recuerdo que empezamos a hablar positivamente. Y varios que estamos ahí en la cancha, cristianos.
Pero empezamos a declarar y empezamos a decir que les íbamos a ganar y que les vamos a golear y vamos a hacer esto. Aquello parecía broma, pero estamos para declarar cosas positivas. Mire, para los que estamos ahí fue impresionante, porque después de ir perdiendo vimos cómo se cambió todo. Mire, empezamos a ganar por haber declarado positivamente, el autoestima subió, la emotividad fue buena, porque las palabras positivas no solamente pueden ser para las cosas que son espirituales, también para las cosas terrenales. Eso lo han entendido los conferencistas, lo han entendido los seminaristas, los que preparan a la gente para que alcancen éxito secular, lo han entendido. Pero eso tiene su raíz, tiene su fundamento en Dios, que Él nos ha enseñado a hablar positivamente, y eso lo hace la gente de fe. Entonces le dimos vuelta al marcador, después de ir perdiendo, empezamos a hablar positivamente y empezamos a cambiar nuestras acciones. Empezamos a esforzarnos más en la cancha y cuando menos recordamos, empatamos y le terminamos ganando. Pero si usted hubiera estado ahí lo entendería mejor, eso era para grabarlo. Porque hasta se reían de nosotros, el otro equipo, se burlaba. Y empezamos nosotros a meterle, mire, y empezamos a ponerle corazón, pero empezamos a hablar y les decíamos, les vamos a ganar, ya les vamos a golear. Y le metíamos un gol, faltan tantos, le metíamos otro, solo faltan tantos, y los íbamos desequilibrando con las palabras positivas. Fíjese que la incredulidad también se desequilibra cuando usted declara la bendición de Dios, cuando usted declara la palabra, cuando usted declara la vida de Dios. En todo, hermano. Porque tenemos una autoridad en nuestras palabras, pero hay gente que alimenta la incredulidad con lo que dice. Mire, es tremendo. Hay una canción del mundo que dice, aquel apóstol de las tinieblas, creo que es Juan Gabriel el que la canta, dice que él no nació para amar y que nadie nació para él, dice. Y usted puede ver la vida destruida que tiene ese varón, porque declaran cosas con sus labios negativas y terminan siendo devastados por el mal. Mire, ya vimos cómo el Señor se sorprendió por la incredulidad. Sin embargo, la Biblia muestra que el Señor se maravilló cuando vio la fe en un hombre. Vamos a revisarlo en el libro de Mateo, capítulo 8, en el verso 5. Vea esto. Mateo 8, verso 5 en adelante, dice la palabra: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión, rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Ese hombre estaba reconociendo la autoridad de Jesús. Ese hombre le estaba dando a entender a Cristo: yo conozco cómo se mueve el tema de autoridades. Yo conozco lo que es cuando alguien da una palabra porque tiene autoridad. Y le dijo a Cristo que solamente Él diera la palabra. Y aún le dijo que no era digno de que Él entrara en su casa. Pero cuando usted ve el verso 10, al oírlo Jesús se maravilló. Vimos al inicio que el Señor se sorprendió por la incredulidad. Pero vemos aquí cómo el Señor Jesús se maravilla por la fe. Oiga eso. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Es que ese centurión no era judío, era romano. Pero dice el verso 11: y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Ahora, para hacer eso solo con fe se puede. Jesús viene hablando de fe y de pronto Él habla de que muchos van a venir del oriente y del occidente y que se van a sentar ahí con estos siervos. Eso solo por fe se puede lograr. Jesús viene hablando de fe. Si usted un día quiere sentarse allá en la mesa
en aquella boda de los invitados especiales por medio del sacrificio de Jesús, usted tiene que tener fe. Verso 12, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Verso 13, entonces Jesús dijo al centurión, ve y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Vea qué tremendo. El Señor le dice, ve y como creíste te sea hecho. Hay cosas en nuestras vidas que en la medida que hemos creído, en esa medida vemos resultados. ¿Cómo está creyendo usted que Dios le puede bendecir? ¿Cómo está creyendo usted que Dios le puede usar? ¿Cómo está creyendo usted que Dios puede hacer cambios en su vida? En la medida de su fe, en esa medida será hecho. Es tremendo, pero la gente está amarrada por la incredulidad y muchas veces terminan enojados con Dios. Pero ¿cómo se vence la incredulidad? Creyéndole a Jesús, meditando en su palabra, guardándola, atesorando esas promesas, poniendo por obra lo que Él nos ha enseñado. Hay gente de que ha dejado de orar por los enfermos porque ha perdido la fe que Dios puede sanar. Mire, hay gente que uno ora por ellos y no son sanos, no porque uno no crea, sino porque ellos están llenos de incredulidad. Hay gente que me ha tocado a mí decirle que como ha creído, así les sea hecho. Pero es que están dudando. Hay gente de que no puede recibir porque están llenos de incredulidad. Mire, este mundo está atestado de males. La atmósfera está llena de demonios. Y están influenciando constantemente al ser humano y no lo influencian a lo bueno, lo influencian a la maldad, lo influencian a la incredulidad, le influencian a que duden de Dios. Y la gente no está preparada para recibir bendición. ¿No se acuerda que Jesús sanó a un ciego, lo sacó de la aldea y le dijo que no entrara en la aldea? Lo sanó afuera de la aldea, porque tenía que salir de la atmósfera que le impedía recibir la bendición. Hay gente que necesita salir de atmósferas de incredulidad, de atmósferas de palabras negativas, porque hay gente que está hablando mal y las palabras alimentan, si son malas alimentan la incredulidad y si son buenas alimentan la fe. ¿Cómo está hablando usted? Mire, el éxito está íntimamente ligado con la fe y el fracaso está íntimamente ligado con la incredulidad. Mucha gente hace alarde de fe, pero realmente no tiene fe. Y el Señor declaró, ve y como creíste te sea hecho. ¿Cómo cree usted en Dios? ¿Cree usted que Dios puede hacer cosas grandes? Entonces haga cosas grandes para Él. Hay una iglesia que, si no me equivoco, es en los Estados Unidos. Un pastor nos testificaba y aquello quedó guardado en mi corazón. El varón llegó al grupo, a la reunión, creo que se reunían en un hotel al principio, y eran un grupo pequeño. Y el varón llegó tocado por Dios, y le dijo a los hermanos que se reunían constantemente, que cuando hacían cosas pequeñas estaban ofendiendo a Dios, que Dios le había mostrado que Él es Dios grande, y que cuando hicieran cosas grandes, porque Él es Dios grande. Hoy por hoy son una congregación enorme porque creyeron, declararon y fueron en la dirección de la fe. Pero la gente muchas veces es detenida por la incredulidad. Mire de que también hay un gran problema con mucha gente que le hace un culto a la fe. Ponga atención a esto, porque la fe es una creación de Dios. El autor y consumador de la fe es Cristo. Él es el creador de la fe. La fe es comparada con una semilla de mostaza. Es un elemento espiritual que si usted lo tiene, entonces usted puede alcanzar las cosas que Dios ha preparado para nosotros. Mire, sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible agradarle. Pero la gente hoy por hoy está haciendo un culto a la fe. Los conferencistas, los seminaristas,
los preparadores, entrenadores, instructores, están enseñándole a la gente en las empresas, en capacitaciones y en muchas áreas a tener fe, pero una fe sin Dios. Y la fe fue creada por Dios para que nos direccionemos hacia Él. Pero hay un culto a la fe donde la gente está diciendo, es que tiene fe. Sí, pero ¿en qué? Porque la fe sin Cristo no le va a llevar muy lejos. Pero la fe en Cristo le va a llevar muy lejos en esta vida y le va a llevar a la vida eterna. Aún dice la Biblia, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. La versión del lenguaje sencillo dice, pongamos toda nuestra atención en Jesús, pues de Él viene nuestra confianza y es Él quien hace que confiemos cada vez más y mejor. Es Él. Acompáñenme a Hechos capítulo 28, verso 23. Porque la Biblia nos muestra cómo hay gente que está dudando. Aún en este tiempo, mira, hay gente que llega a las congregaciones, escuchan mensajes hermosos, profundos, ungidos, mensajes que vienen directos del Espíritu Santo, pero como la gente tiene oídos cerrados para lo sobrenatural, no pueden accesar, se emocionan, gritan, hasta alaban a Dios, pero cuando van a poner por obra la palabra, no avanzan porque de alguna forma la incredulidad los detiene y tienen una guerra interior. Pero usted y yo tenemos que definirnos por creerle a Dios, porque no es lo mismo creer en Dios que creerle a Dios. Hasta los demonios creen en Dios, dice la Biblia, y tiemblan. Pero creer en Dios y creerle a Dios es algo aún más. Si usted cree en Dios, está bien, pero vaya más allá, créale a Dios. Hechos 28, 23. Y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios, desde la mañana hasta la tarde. Vea qué lindo este discipulado que Dios tenía ahí. Mire, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Mire, tenían una profunda enseñanza. Ellos llegaban y desde la mañana se dedicaban a escuchar las palabras de un hombre que Dios tenía ahí para que les hablase, era Pablo. Pero dice ahí el verso 24, y algunos asentían a lo que se decía, pero otros no creían. Verso 25, y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo esta palabra: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres, diciendo: ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyeron pesadamente y sus ojos han cerrado para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan de corazón y se conviertan y yo los sane. Jesús habló de eso también, porque Jesús se encontró con el mismo problema de incredulidad. Miraban las señales y no creían. Miraban cómo Dios le daba una palabra que no podían contradecir y en Jesús no creían. El carpintero, decían, conocemos a José, a María, sus hermanos. ¡Qué tremendo! A Jesús hay dos formas de verlo: como carpintero o como Salvador, como carpintero o como Señor, como carpintero o como maestro. ¿Cómo está viendo usted a Jesús? Mire, dice todavía el verso 28 aquí en Hechos 28, 28. Sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios y ellos oirán. Usted y yo somos esos gentiles. A los judíos les predicaron y muchos de ellos no recibieron la palabra. Dios le dio el privilegio a su pueblo
le dio la primicia, le dio esa bendición de que a ellos primero se les anunció y no la recibieron. Entonces vino Dios y abrió la puerta hacia nosotros, y aquí está profetizado: sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. Y dice el verso 29: y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron, teniendo gran discusión entre sí. ¿Se da cuenta? ¿Cómo estamos nosotros caminando? ¿En fe o en incredulidad? Porque el Señor nos demanda fe. La fe, usted y yo sabemos que es una bendición tan grande que podemos hacer proezas. Mire, la Biblia habla, creo que es en Hebreos 11, donde se menciona qué es la fe. Ahí está el capítulo de la fe más exquisito. Toda la Biblia es exquisita, pero aquí se habla la esencia de la fe. Hebreos 11, del 1 en adelante. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Oiga bien, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Tremendo. Aún la muerte venció a este varón por medio de la fe. ¿Estaremos nosotros con fe o estaremos con incredulidad? Hay un texto que yo quiero encontrarlo, porque Jesús habló que cuando Él viniese, Él pregunta que si Él va a hallar fe en la tierra. Si yo quisiera que usted fuera al Evangelio del libro, el Evangelio de Lucas, capítulo 18, verso 8, y con esto finalizamos. Habla el Señor de la justicia, viene hablando de que Él le hará justicia a los que claman a Él día y noche, y aún pregunta, se tardará en responderles. Pero en el verso 8 dice, Lucas 18, 8, os digo que pronto les hará justicia. Pero vea qué dice el Señor: pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Cuando Cristo venga por nosotros, ¿hallará fe en nosotros, mis amados? ¿Cómo nos encontrará el Señor Jesús? ¿Nos encontrará llenos de fe o nos encontrará con incredulidad? Pónganse de pie, vamos a orar. Dios quiere que le creamos. Dios quiere que confiemos en Él. Sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible. Enoc venció la muerte con la fe. Una palabra tan pequeña, pero con un significado tan grande cuando la direccionamos a Dios. Porque hay gente que está teniendo fe en los hombres. Hay gente que está teniendo fe en su trabajo. Hay gente que tiene fe en su familia. Algunos en los ídolos. Hay gente que tiene fe en sus propias fuerzas. Pero la fe fue creada por el Señor Jesús para direccionarnos a Él. Para direccionarnos a Él. Bendito Señor, te doy gracias.
Aquí estamos reunidos, Señor, creyendo en tu palabra, manifestando que hay fe en nosotros. Pero si tú miras algún vestigio de incredulidad, sácalo de nosotros, porque sabemos que tú aborreces la incredulidad por cuanto es una barrera, es un estorbo para que nos conectemos contigo. Es no confiar en ti, Señor. Perdóname si yo mismo en algún momento, Señor, he apartado mi confianza de ti. En el nombre de Jesús, no podemos vivir sin confiar en ti, Señor, porque tú eres Dios, tú eres el Creador, nosotros somos obra de tus manos. En ti está nuestra confianza, mas líbranos de abrirle puertas a la incredulidad. En el nombre de Jesús, que podamos creer tus promesas y no los pronósticos de los hombres. Que podamos creer, Señor, en lo que tú has hablado y no en lo que el hombre incrédulo declara. Y muchas veces para sembrar semillas de duda, semillas de incredulidad. En el nombre de Jesús, oro, Señor, para que todas nuestras peticiones, que tú sabes que hemos venido poniendo en tus manos, se activen, Señor, por medio de la fe que tenemos en ti, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, sabemos que de ti vienen nuestras respuestas. Sabemos que de ti viene, Señor, nuestra bendición.